El Espíritu Santo está tratando con nuestros corazones, con esa compasión en la cual, si no vivimos en ella, se nos hace pesado la vida cristiana, ¿no? Y la compasión me provoca a actuar. La compasión me provoca a moverme, a movilizarme. Y si yo quiero caminar en esta tierra como caminó el Señor, si yo quiero pisar en esas huellas que el Señor dejó, yo necesito ser lleno de el carácter de Dios para poder vivir esa vida que el Señor me dejó. Amén. Y a veces cuando pensamos en la compasión, ¿no es cierto? Cuando hablamos, es eso que nos incita a hacer algo, a movilizarnos para ayudar a aquel que está sufriendo. Muchas veces esta palabra se compara y se habla mucho hoy de la empatía, ¿no? Somos empáticos y eso es lo que el mundo cambió y esta es la palabra que más suena. Pero hay una diferencia entre empatía y compasión. La empatía es cuando yo entiendo lo que estás viviendo, entiendo y aún siento lo que estás viviendo. Esa es la empatía, tener conocimiento, si sé, ya sea porque lo he vivido, porque lo estudié, porque te veo, pero siento. Y la diferencia con la compasión, que la compasión, además de esto, se moviliza para poder encontrar algo para mitigar el sufrimiento de aquel que está atravesándolo. ¿Se entiende? Entonces, cuando nosotros entendemos que la compasión es algo que decimos, pero ¿qué es la compasión que Jesús está interesado que yo la tenga? Cuando el Señor estaba en la tierra, Él dijo, es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo de Dios en ustedes, ¿sí? Y nosotros recibimos el Espíritu Santo. Y cuando Él ascendió a los cielos, Él les dijo, tengo todo el poder, he recibido el poder y yo les doy a ustedes para que vayan, prediquen la palabra y hagan discípulos. Entonces, cuando nosotros entendemos esta verdad, decimos, ¿cómo hago todo esto? Entendiendo desde el carácter del Señor, entendiendo desde el punto de vista del Señor. Y a veces nosotros pensamos que esta palabra solamente está allí en Mateos cuando el Señor miró la multitud y dijo, tengo compasión de esta gente que está desamparada, que no sabe para dónde va, está desorientada. Son como una oveja sin pastor. Entonces nos quedamos en ese pensamiento. Pero sabe que toda la Biblia habla de compasión. Por eso es que el Señor se interesa que nosotros entendamos qué es la compasión. Porque si yo no entiendo qué es la compasión, voy a ser un cristiano de oídas solamente y no voy a vivir como el Señor vivió. Quiero caminar por sus pisadas, pero no entiendo del todo o no sé. Y cuando yo entiendo que en la palabra, toda la palabra está mostrando el carácter de Dios, que es la compasión, que quiere que tengamos el mismo carácter. La compasión es amor en acción. Y si no tenemos ese amor, si yo oro para tener amor, es que me falta alguna conexión con el Espíritu, ¿no? A veces decimos, estoy orando para tener amor. No, conéctate con la fuente. Conéctate con la fuente, porque yo no puedo orar como por un trabajo. La fuente de nuestra vida, que es el Señor, es la que va a darnos el amor y de ahí va a fluir lo que es. Ser gente compasiva es lo que quiere Dios de nosotros, que no solo ve la necesidad, sino se moviliza para encontrar soluciones en ella. Y cuando nosotros decimos, es apasionante pensar o nos sorprende cuando Dios se revela en su carácter a Moisés. ¿Sabe que Dios se revela? Moisés le pide a Dios verle y Dios se revela en su carácter. Así Dios mismo
se revela a Moisés. Dios compasivo y misericordioso, lento para la ira y grande en amor y fidelidad. Qué tremendas las características de Dios. Tremenda en la forma que Dios se define. Eso es Dios. Dios compasivo, misericordioso, lento para la ira, grande en amor y en fidelidad. Y fíjate que el primer atributo, el cual Dios se autodefine, es compasivo. Es el primer atributo en el cual habla, la primera virtud. Y esta descripción que le da Dios a Moisés no es en el mejor momento. Yo creo que si nosotros hubiéramos sido los jueces del pueblo de Israel en el momento en que Dios se revela a Moisés de esta manera, nosotros hubiéramos cortado la cabeza a todos los israelitas. ¿Se acuerdan que el pueblo de Israel sale del desierto con una mano poderosa de amor de Dios? Los saca de la esclavitud, los saca del lugar donde ellos no tenían identidad. Su identidad era la esclavitud, como nosotros. Nos sacó de esa identidad de esclavos, porque aunque digo, hago lo que quiero, el diablo nos tenía esclavos. Y el Señor los saca con mano poderosa. Y allí ven los milagros, pasan el mar en seco y todo lo demás. Y luego Dios le dice a Moisés, ven que quiero hablar contigo. Y es allí donde le entrega los famosos 10 mandamientos, las tablas, aquellas que les va a ayudar a guiarlos en medio de su vida, porque el corazón de uno no es un corazón que muchas veces ama a Dios. Entonces necesitaban esas directivas para hacerlo. Y allí sube Moisés al monte. Y en medio que está del monte, algo sucede que quiebra el corazón de Dios y también de Moisés. Parece que algunos comenzaron a decir, ¿has visto cómo demora Moisés? Este Moisés que nos sacó de Egipto demora. Bueno, demora de acuerdo a cada uno cuánto es la demora. Mira cuánto demora. Y así comenzaron uno a uno a murmurar en el pueblo. Y el pueblo siguió esa murmuración. ¿Cómo demora? Y ya no tenemos ningún Dios. Tendríamos que hacer algo. Yo digo, ¿a dónde estaba la fidelidad? ¿A dónde estaba ese amor que habían recibido? Y así llega esta murmuración hasta Aarón. Nos separa hasta Aarón. Y Aarón tampoco la sabe frenar a la murmuración. Y Aarón dice, bueno, sáquense el oro. Y hace un becerro. Y le dice, Israel, este es el Dios que te sacó de Egipto. Es atroz, es atroz. Y a veces pensamos, este es el pensamiento y el corazón del hombre. ¡Qué tremendo! Y ahí en medio de eso, baja Moisés, porque Dios le dije que baja, y se encuentra con una escena horrorosa, decepcionante, trágica. El pueblo estaba enloquecido en fiesta, en orgía, adorando a su Dios, al becerro. Y allí él rompe las tablas y Dios luego trata con el pueblo. Pero vuelve a subir. Y Moisés le pide a Dios que se revele. Y Dios le dice, soy un Dios compasivo. Mira en qué momento trágico en el cual nosotros hubiéramos cortado cabeza a todos, empezando por Aarón. Y Dios le dice, yo soy un Dios compasivo, un Dios de misericordia. Y cuando nosotros pensamos en estas palabras, es tan interesante y llamativo, porque la palabra compasivo, compasión, la raíz de esta palabra, en hebreo las palabras son fuertes porque a veces cuando se decía el nombre de alguien, determinaba el carácter y el futuro de alguien. Y aquí esta palabra compasivo y compasión es el mismo origen de la palabra matriz. Y cuando nosotros pensamos, es la idea, imaginamos el sentimiento tierno de una madre ante la vulnerabilidad de su bebé. Este es el sentimiento o el pensamiento en el cual, es decir, que la compasión es una palabra que transmite una emoción intensa,
o como alguien que es impactado profundamente. Entonces, cuando nosotros hablamos de compasión, no solamente relacionamos a que el Señor vio a la gente, Él tenía en su interior ese dolor de ver la gente. Por eso dijo, hay una multitud que necesita que alguien la cuide, necesita obreros. Y este mismo sentimiento es cuando hay una situación en la cual es enfrentado Salomón. Había dos mujeres que habían tenido a la par bebé y uno de ellos muere o en la noche y la que muere el bebé le cambia el bebé a la otra. Entonces llegan ante Salomón estas dos mujeres diciendo que ese bebé que vivía era el mío. Cada una decía que era el suyo. Entonces Salomón dice, está bien, corten el niño en la mitad, mitad para cada uno, así nadie pelea. Y dice que la mujer que no era la madre, ella dijo, está bien, que corten el niño en la mitad. Pero la madre verdadera se conmovió en sus extrañas y dijo, no, dejen que el niño viva, dénselo a la otra. No importa que no me lo den mientras no es dañado el niño. Y la compasión de la madre hizo que Salomón supiera cuál era la madre. Y cuando nosotros entendemos que esta palabra compasión no es tan solo emocional, sino que nos mueve como cristianos, que no me deja estar quieto. Y cuando yo pienso en esta palabra, no es solamente el predicarle a alguien, sino está en el formar, que es el discipular. Me carga el corazón si aquella persona en la que le he hablado del Señor no encuentra la salida. Tengo que hacer algo para ayudar al que está sufriendo. Tengo que hacer algo para poder socorrer al que necesita. Por eso el cristianismo sin compasión no sirve. Por eso el cristianismo es solamente si son teorías, si son pensamientos, si es una filosofía de vida. No voy a ningún lado. Si yo no tengo los atributos de Dios en mi vida, si yo no tengo lo que Jesús vino a demostrar en esta tierra, cuál era el corazón del Padre, del Hijo y lo del Espíritu Santo. Yo simplemente soy un asistente, soy aquel que profesa y tengo un rótulo aquí y dice, mira, es esos que tienen el título aquí, ¿no? Sin compasión, nuestra vida no tiene sentido. Y a través de toda la Biblia describe las acciones de un Dios de amor que va detrás de un pueblo cabezón, duro, que sufre cuando tropiezan, que sufre cuando van por un lugar que no corresponde. Un Dios compasivo que está buscando siempre la manera de ayudarle. Y hoy pasa lo mismo con nosotros. Somos cabezones, duros para entender la verdad. Y a veces queremos hacer las cosas a nuestra forma y chocamos contra la pared y volvemos a chocar y volvemos a chocar. Pero Dios compasivo nos vuelve a poner en el camino. Lógicamente, que también Dios dijo al pueblo, por sus palabras morirán en el desierto. Y quedaron aquella generación que no entendió que era Dios. Pero Señor, tu misericordia sea hasta el fin, ¿no? Y te veamos a ti para siempre. Y compasión es ese amor desde las entrañas que trata de hacernos vivir en la dirección correcta. En una dirección en la cual tenemos que caminar. Y Jesús cuando Él obraba, Él sanaba a los enfermos, le daba de comer a los necesitados, a los que estaban con Él. Él no lo hacía para demostrar que Él era poderoso, como el enemigo en su forma para confundir, ¿no es cierto? Trata de hacer a ese poderoso que llega, a ese héroe para los niños que llega, pero sin compasión, simplemente para lucir su grandeza y su poder. Y así llega el Señor, siendo como nosotros, mostrando
su compasión por la gente y queriendo que nosotros caminemos en la misma dirección. Cuando nosotros vivimos en esa dirección, no nos pesa vivir el cristianismo. No estamos cuestionando todo porque el amor de Dios nos ha seducido, porque el amor de Dios nos ha envuelto. Entonces podemos deslizarnos y vivir en una forma diferente. ¿Estás de acuerdo? ¿Nos falta? Nos falta. Me falta. Y la compasión fue lo que el Señor lo llevó a la cruz. Por amor a nosotros. Por amor a nosotros. Por eso Él dice, sean compasivos así como su Padre es compasivo. Y por eso esa compasión es la que le lleva a gritar, anhelar, rueguen por obreros, porque hay sufrimiento en esta gente, pero necesitamos obreros. Pero para eso también nosotros tenemos que ser sanos, porque si no vamos a enfermar también a los otros. Nuestro corazón debe ser sano. Nuestro corazón debe estar conectado con el Señor para poder hacerlo. Y hay un pasaje que creo que lo conocemos de memoria, pero yo quiero que hoy lo veamos en actos de compasión, uno detrás de otro. Busca en tu Biblia Juan 4, Jesús con la mujer samaritana, un pasaje muy conocido, pero yo quiero que tú hoy lo mires como un acto de compasión en todas las cosas. Fíjate que el Señor es movido por el Espíritu Santo para ir a una ciudad que normalmente no pasaban nunca los judíos. Fíjate que allí está, ¿no es cierto?, Judea abajo, el Señor estaba en Judea y Él tenía que ir a Galilea. Y normalmente los judíos cruzaban el río y daban toda esta vuelta para no pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque había una enemistad profunda. Era tan fuerte la pelea porque ellos se habían casado con personas que no eran judías y también había algo todo de trasfondo que hacía prefiero no contaminarme con el polvo de la tierra y cambiaban. Y es impactante porque el Señor, movido por el Espíritu Santo, dice que Él necesitaba pasar por Samaria. Y cuando nosotros vemos esto, es que había algo que Él necesitaba hacer. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo te guía a ir a un lugar, hablar con alguien, estar con alguien? Tendremos que empezar a ser más audible, a escuchar mejor la voz del Espíritu, ¿verdad? Y dice que Él salió en el versículo 3, dice que salió Jesús con sus discípulos, se salió de Judea y se fue otra vez a Galilea y le era necesario pasar por Samaria, ¿no? Y allí, en Samaria, Él queda cerca de un pozo. Y cuando nosotros vemos cada uno de estos detalles, vemos compasión. Él se acerca y se queda en un pozo y el resto de los discípulos, llenos de estructuras mentales, como también a veces tenemos, aunque creemos que no, los discípulos se van a comprar comida porque ya era la hora de comer. Y allí está el Señor sentado esperando. Y llega una mujer a buscar agua del pozo. Esta mujer era samaritana. Los judíos y los samaritanos no se hablaban ni una palabra, y menos si era una mujer y un hombre. Y el Señor provoca un diálogo. El Señor le provoca a que ella tenga que decir algo. Y en el versículo 9 dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías
y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Y así comenzó el diálogo. Y la mujer luego trata de irse por otros lados, con otras preguntas. Y el Señor vuelve, pareciera que ni contesta lo que le dice y vuelve a su necesidad. El Señor no se había quedado allí para tener un tiempo lindo para charlar con ella, sino conocía el dolor de esta mujer. Porque el Señor quería que ella sea libre de esas cadenas que la ataban, porque no tenía vida en el presente y tampoco iba a tener en el futuro. Y allí, ¿no es cierto? La mujer empieza con algunos argumentos religiosos y el Señor la lleva al centro del problema. Vieron que a veces nuestra tendencia es que cuando tenemos que sacar lo que nos molesta, damos vuelta como con el bucle, y no tratamos de darle tanta vuelta al asunto, que después o terminamos agotados nosotros o el que nos escucha, y ya no sabemos para qué va. Y a mí me fascina el Señor, que Él va directamente, nuevamente, a su situación, porque Él había ido para solucionar su situación. El versículo 13, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Ella ya había entrado en lo que el Señor quería mostrarle. El 16 dice, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Y aquí es donde, a esta altura, él ya estaba abierta para recibir lo que Dios tenía. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y al que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho de verdad. El Señor fue así, directo al dolor, directo al lugar donde necesitaba ser restaurada. Y el 19 dice, le dijo a la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Tú me has dicho la verdad. En el 25 le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo ni mu. No abrieron la boca. ¿Qué pregunta? Nada. ¿Qué estás haciendo, Señor? ¿Quién te ha dado autoridad para...? No. Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Fíjate que llegan los discípulos y están sorprendidos al extremo. ¿Qué hace Jesús hablando con una mujer samaritana? ¿Qué hace con una prostituta que está hablando? Pero la ventaja de que nadie abrió la boca. Porque viste, cuando abrimos la boca a veces nos equivocamos. Y lo que sí, Señor, come el bocadillo que te hemos preparado. Hemos ido a Mercadona y te hemos traído estos bocadillos preparados. Y Señor, come. Y el Señor le contesta. El Señor le explica. Y a mí me gusta pensar que el Señor una y otra vez con sus respuestas nos enseña. Cada palabra del Señor es una enseñanza para nuestras vidas. Porque Él está mostrando que cuando hay un propósito,
no te desvíes del propósito. Cuando hay una meta, no te desvíes de la meta, porque cualquier cosa puede ser atractiva y te puede sacar del lugar donde tú vas, de la dirección correcta, y pierdes el propósito. Y cuando perdemos el propósito, como lo dijimos en otras veces, pierdo la motivación. Y de repente me frustro, me enojo, me deprimo, porque salí del propósito, perdí la motivación. Y el Señor dijo, hay un propósito, tengo un objetivo. Mi objetivo es libertad. Mi objetivo es dar una verdad a esta mujer. Y ahí le contesta el Señor, mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar su obra. Ustedes conocen el dicho, hay 4 meses entre la siembra y la cosecha, pero yo les digo, despierten y miren a su alrededor, los campos ya están listos para la cosecha. La mujer corrió. ¿Qué aprendo del Señor? ¿Cuánto aprendemos del Señor? ¿Cuánto aprendemos del Señor? Le fue necesario. Yo imagino que el Señor también se crió en un medio donde desde pequeño él escuchó que los samaritanos eran, no te juntes con los samaritanos. Desde que era pequeño, pero para él rompió toda estructura, rompió los límites y fue al lugar que tenía que ir. Y me gusta pensar que la palabra dice que él recorría las ciudades, recorría las aldeas, pero cuando era necesario, él se detenía. Y él se detuvo para escuchar a alguien que estaba sangrando en su corazón. Él se detuvo. ¿Por qué? Porque le interesaba que esta persona pudiera ser sana y libre, porque para eso había venido. Ese era el propósito. Y es verdad que nosotros hoy, con todo lo que tenemos, se nos hace tan difícil el pararnos y escuchar. ¿Cómo estás? Y ya el otro me está por decir que estaba más o menos y yo ya me fui. Hola, ¿qué tal? O si no, mandamos un mensaje, ¿cómo va todo? Y el otro está destruido del otro lado y te pone una carita, contento. Y uno dice, está bien. Y no está bien. A veces no tenemos ese tiempo de a lo mejor pararnos y ver y escuchar. El Señor provoca el diálogo. Jamás la mujer le hubiera hablado, jamás la mujer le hubiera dirigido la palabra a un judío, por más que hubiera necesitado. Pero ella fue sorprendida porque sus palabras no eran ni de ira ni de desprecio, sino eran como ella estaba acostumbrada, sino con amor. Y seguramente al no estar los discípulos había más libertad espiritual, ¿no? Sin tener un montón de ojos que lo miraban, a ella, a él, el Señor encontró esa libertad, o esta mujer encontró la libertad. Y lo que aprendimos del Señor, no enredarnos con conversaciones que no llegan a nada. A veces nos enredamos con cosas que no van. El Señor no es que no le contesta porque fue un mal educado. Él quería llegar a la necesidad de ella para que ella pudiera ser libre. Había alguien que necesitaba tener una respuesta. Y ella le dice, no tengo marido. Cualquiera hubiera dicho, Señor, qué poco tacto. Una mujer que ha sufrido tanto, 5 maridos, este es el 6º. ¿Cómo le vas a decir? Justo le vienes a decir a donde a ella le duele. Qué poco. Pero el Señor necesitaba que saque a la luz aquellas cosas que le dañaban. Y cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo arranque de nuestras vidas o ilumine nuestra oscuridad, es cuando tenemos libertad. Él dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. ¿Por qué hay tantos cristianos que no son libres? ¿Será que
apagamos la luz cuando el Espíritu Santo comienza a mostrarnos nuestro error. Le apagamos la luz y decimos, vamos a otra habitación. Pero si realmente el Espíritu Santo trae libertad a nuestras vidas, los cristianos tenemos que ser aquellos que están en total libertad. Porque el Señor dijo que vino a sacar a los cautivos de la cárcel, a romper las cadenas. Y si yo no he logrado todavía eso, estoy encadenando a los otros, como pasó con el pueblo de Israel. Ella le dijo, no tengo marido, no tengo nadie que me ame, no tengo nadie que me provea, no tengo nadie que me respeta, no tengo nadie que me dé seguridad, que me proteja, nadie que me defienda, me siento sola, me siento quebrada, estoy abandonada. Eso es lo que le dijo cuando le dijo, no tengo marido, no tengo marido. No tengo alguien que me proteja, más en la cultura de este tiempo, que una mujer sin hombre que la protegiera. Y ella abrió su corazón al Señor. Y ella le contesta, Señor, has dicho la verdad. Es tremendo. Cuando el Espíritu Santo es el que obra y cuando dejamos obrar al Espíritu, ella le dijo, has dicho toda la verdad. Has descubierto mi vida, porque con 6 hombres he estado y ninguno me dio lo que yo necesitaba. O estaba buscando en un hombre lo que necesitaba que tú me des. Y a lo mejor hubiera seguido buscando en otros hombres y no hubiera encontrado lo que estaba buscando. Y allí hubo un cambio en su corazón. Allí hay un cambio en el corazón de la mujer. Señor, tú eres profeta, me has dicho todo. Señor, descubriste mi corazón. ¿Y dónde debemos adorar? ¿Y dónde tenemos que estar? Y el Señor allí le revela a la primera persona en la tierra, a una mujer samaritana. ¡Qué desperdicio! Mujer y samaritana le dice, yo soy el Mesías. Es la primera persona que recibe de la boca del Señor, que es el Mesías. Y la mujer deja el cántaro y se va corriendo, no le importa el agua, lo que había venido a buscar, la felicidad la envolvió, la libertad la envolvió. Y esto sucede en cada uno de nosotros cuando tenemos esa libertad. Ya no le importaba más que compartirla con otro. ¿Sabe que un corazón sano, lo primero que hace es compartir lo que recibió? Compartimos la verdad del Señor a tope. Un corazón sano. Fíjate que ella fue al mismo lugar donde era criticada, donde seguramente era menospreciada, pero ella fue a darle el mensaje que había recibido. Recibí libertad, encontré el Mesías, tienen que venir, porque hay algo en este hombre. Me dijo todo lo que yo necesitaba. Cuando hay libertad en nuestro corazón, no podemos callarnos ante el sufrimiento que tenemos al lado. Y cuando te digo esto, no te digo solamente que prediques la palabra, sino de cuidar a aquellos para poder ayudarles a crecer en una forma sana, en donde mi corazón ha sido sanado, mi corazón ha sido restaurado. Es imposible. La compasión nos hace movilizar. Ella recibió, y esa misma compasión que le fue depositada en su corazón, ella fue a darla y entregarla a otros. Y no fue pensando en todos estos que me han criticado, han hablado de mí, me han dicho, sino vengan a recibir lo que yo recibí. Recibí libertad, recibí una vida nueva. Y esto es lo que me anima para poderte decir a ti que nuestro mensaje tiene que ser gritado en todas partes. Hay veces que se dice que cuando se pasa, que los que más hablan del Señor son los nuevos. Acá hay varios que están nuevitos. Tienen que hablar a tope al Señor.
porque dicen que los que ya tenemos años están ocupados en otros asuntos. Tenemos que hablar del Señor. No podemos callarnos. ¿Te da vergüenza? Esta mujer creo que no tuvo vergüenza. Largó el cántaro y fue corriendo. ¿Y qué te van a decir si tú eras siempre la loca del pueblo, la loca de la ciudad? ¿Quién va a creer a tu palabra si nunca has tenido palabra? Tú que has estado con un montón de hombres. Era tan fuerte lo que ella había recibido que eso trajo una multitud. El pueblo dice que se vino. El pueblo vino y le pidió al Señor, quédate con nosotros. Y el Señor se queda 2 días allí y muchísimos del pueblo aceptan a Cristo. Qué tremendo. Cuando somos libres, nuestra libertad contagia al resto. Cuando nosotros nos detenemos con alguien, nos estamos deteniendo con miles. El Señor se detuvo con la samaritana y la samaritana influenció en miles. Este es lo que el Señor nos dejó, esta mujer que transformó. Y cuando nosotros pensamos en la palabra compasión, no hablo solamente que soy un pastor que miro a la gente o miro las ovejas. La compasión es la que te ayuda a vivir. Es el atributo primero de Dios. Por eso estamos nosotros de pie, porque su compasión nos amó. ¿Sí? ¿Qué vas a hacer con este mensaje? ¿Qué hacemos con este mensaje? Puedes decir, no me gusta, me gustó, bueno, hubiera cambiado. ¿Qué hago? Señor, yo necesito tener tu esencia, tu carácter. Yo necesito, Señor, ese atributo primero que tú cuando el pueblo estaba así, lo viste con compasión, amor con una necesidad de solucionar situaciones. Y no solamente se tiene que dar con nuestros hijos, que es el sentimiento de una madre, se tiene que estar con todo el que está a nuestro alrededor, con todo el que se cruza por el camino, con todo lo que el Espíritu Santo nos lleva. Allí tenemos que estar. Ponte de pie, por favor. Quiero que cierres tus ojos y le digas, Señor, creo que me has hablado hoy. Yo quiero tener tu esencia. El carácter de Jesús que lo mostró cuando era hombre. Yo puedo tenerlo. Porque el mismo espíritu por el cual Él se movía en esta tierra es el espíritu que Él dejó en mí. Señor, arranca de mi corazón aquellas cosas que impiden o que ocupan lugar y no permiten que tus atributos ocupen el lugar que corresponde. Señor, limpia nuestra mente de las murmuraciones, de la confusión, que me roban la bendición de ver vidas transformadas. Señor, queremos pararnos en ti y ver que hay una Málaga que está sufriendo. Nuestros familiares, los que están al lado, los vecinos, están sufriendo quizás como esta mujer, con una historia pasada que la marcó de tal manera que si no se encontraba con el Señor, su vida hubiera sido la muerte eterna. Señor, y nosotros queremos ser llenos con un corazón, con una esencia en nuestras vidas, en la cual está ocupada de tus cosas. Queremos ocuparnos de tus cosas. Queremos salir del centro de aquellas situaciones que son bucles, que no nos dejan mirar, sino que nos están hundiendo, porque queremos ser como esta mujer, aquella que fue transformada para poder transformar a otros.
Gracias, Señor.